Muchas empresas están buscando usar inteligencia artificial para mejorar procesos, pero ¿es realmente la mejor manera? Hoy día trajimos a Rodrigo Alcalde, director regional de nuevos negocios y grandes alianzas de Mallplaza, para responder esta y otras dudas. No te pierdas este episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios, tu podcast semanal de tecnología e inteligencia artificial. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios. Y lo primero que te quería pedir es que nos comentes un poco sobre qué es Mallplaza. A ver, Mallplaza es una cadena, es una empresa chilena, de origen chileno, que tiene presencia en 3 países. Tenemos 37 activos, hablamos nosotros, que es básicamente, en jerga tradicional, es un mall o un shopping center, o nosotros hoy día nos definimos como centros urbanos. Perfecto. Y centros urbanos, y aquí viene un poco la gracia de lo que estamos trabajando, mucho más vinculado a la innovación, mucho más vinculados al disfrute. Entonces, cuando pensamos en centros urbanos, pensamos mucho más en que ocurran cosas dentro del mall. Ya, perfecto. Uno siempre habla como, una cadena de mall, como que lo asocia a la lógica, no sé, estadounidense, como de, voy a comprar y con suerte voy a comer. Claro. Nosotros lo pensamos mucho más en el 360. Perfecto. En el fondo, si tengo que ir a hacer un trámite, si tengo que ir al gimnasio, si tengo que ir a sacar un documento, o a una notaría, o a un banco, o a pasarlo bien, o al cine, o a comer, nosotros creemos que todo eso confluye. Por eso que hablamos de centros urbanos, mucho más que un mall propiamente tal. Ok, y he visto que también tienen, por ejemplo, eventos y ese tipo de cosas, ¿o no? Hacemos de todo. Ya, perfecto. Entonces, cuando realmente decimos como centro urbano, buscamos hacer eventos, buscamos que cosas pasen dentro, que pueda convocar, etc. Entonces, Mallplaza es una empresa de origen chileno que tiene presencia en 3 países hoy día, en Chile, Perú y Colombia. Tenemos 37 estos centros urbanos, hay 5 en Colombia, hay 15 en Perú y 17 en Chile, y estamos prácticamente ubicados en las principales ciudades de cada uno de estos países. Así que tenemos una huella muy entretenida, y por lo tanto tenemos diversidad de cultura, diversidad incluso dentro de un mismo país. No es lo mismo el mall que tenemos en Arica que el que tenemos en Concepción, que el que está en un lugar de Santiago. Sí, claro. Tenemos incluso cosas bien entretenidas. Entonces, es un negocio que, insisto, más allá de pensar en un lugar donde uno compra, es efectivamente un lugar donde uno va a vivir experiencias. Okay. Ese es nuestro negocio. Perfecto. Y la parte puntual que ves tú tiene que ver principalmente con grandes alianzas, ¿cierto? Sí. ¿Puedes explicar un poco cómo funciona esa...? Súper simple. Nuestra estrategia está apalancada en 3 pilares. El primero es cómo esto que te mencionaba al principio de estos motivos de visita que tenemos dentro del mall sean los mejores posibles. Okay. Entonces, nuestro negocio, que es tener metros cuadrados, tener socios comerciales que nos arriendan metros cuadrados, y que esos metros cuadrados sean los mejores posibles, es nuestro primer pilar. Okay. Y de ahí estamos siempre pensando en cosas nuevas, distintas lógicas de entretenimiento, o lógica de gastronomía, o los mejores lugares de... no sé, pues la primera tienda de la NBA está en un mall dentro de Santiago, en Mallplaza Vespucio. Perfecto. Ese es nuestro primer pilar. El segundo es de lo que hacemos, y lo hacemos bien, y nos ha ido muy bien, cómo buscamos los próximos lugares donde vamos a estar. Okay. Y eso puede ser o a crecer nuestra huella en los mismos países donde estamos, o crecer también en tamaño de los malls que hoy día tenemos, o quizá entrar a otros mercados. Y el tercer pilar es cómo nosotros balanceamos un poco más nuestro negocio y complementamos este negocio como el core o el troncal, ¿cierto? Entonces, el tercer pilar tiene mucho que ver con negocios complementarios. Okay. Te cuento eso así como la estrategia en largo, porque en el fondo mi rol tiene que ver con explorar y explotar negocios complementarios. Perfecto. Y además tengo mi otro brazo tiene que ver con grandes alianzas. ¿Por qué grandes alianzas? Porque en el fondo estamos convencidos de que efectivamente para lograr estos objetivos, en la medida que lo hacemos con terceros, lo hacemos más rápido, lo hacemos mejor, lo hacemos más escalable, etc. Entonces mi rol tiene que ver con esto último, que son negocios complementarios o nuevos negocios y grandes alianzas. ¿Tu empresa aún opera con procesos financieros manuales, como hacer la clásica nómina de Excel o conciliar los gastos uno a uno? Está bien, eso puede funcionar por un tiempo, pero cuando el negocio comienza a crecer, esa forma de operar te quita tiempo del negocio y te deja expuesto a errores que te pueden costar caro. Doomint es una plataforma que te permite manejar tus finanzas de una manera más inteligente y ágil, a través de la automatización y la inteligencia artificial. Se integra con más de 60 plataformas, como el servicio de impuestos internos, diversos bancos, entre otros, para hacer tus finanzas más fáciles. Deja atrás las manualidades y únete a las más de 1000 empresas que ya operan con una visión financiera inteligente usando Smart Finance de Doomint.
Conoce la plataforma en el QR que está ahora en pantalla o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Doomint, Smart Finance to Grow Your Business. Oye, ¿y cómo han vivido en Mall Plaza lo que es la transformación digital general, ¿cierto? Tuvimos todo lo que fue marketing digital en su minuto y ahora post pandemia, digamos, fue todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Mira, a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, dale, por favor. Sí. No, yo diría que esto, yo creo que hay que separarlo en varias capas, ¿ya? La primera, que es como la que uno vive, ¿cierto? Sí. Es cómo nosotros estamos diseñando cosas que tengan que ver con lo que el cliente viva. Y cuando digo eso, voy a hacer una mezcla entre automatizar, digitalizar y uso de inteligencia artificial. Nosotros, te pongo un ejemplo, hace 5 años atrás analizábamos cada uno de los puntos de contacto a un cliente que va a visitar un mall en su experiencia, desde que piensa ir a un mall hasta que se va. Perfecto. Y ahí uno empieza a diseñar y por supuesto nosotros hacemos mediciones de experiencia cliente y teníamos un punto que era de mucho dolor para el cliente y para nosotros, y que era el estacionamiento. Perfecto. Yo creo que a nadie de nosotros, si uno va en vehículo, entrar a estacionarme, encontrar estacionamiento, que haya disponible, después me estaciono, después me bajo, pues ¿dónde dejé el vehículo? Después hay que ir a pagarlo, voy al cajero, perdí el ticket, ¿cierto? Hay muchos subelementos como de dolor en torno a un punto de experiencia, y hace 5 años atrás dijimos, ¿sabes qué? Modifiquemos esto y veamos la forma de simplificarle la vida a nuestros clientes. Perfecto. Y automaticemos esto, digitalicemos el pago de estacionamiento. Ahí empezamos a hacer un ejercicio muy simple que es, hagamos una forma de digitalizar el pago del estacionamiento. E hicimos la clásica ecuación más empresarial, ¿cierto? ¿Cuánto nos va a costar esta cuestión versus cuánto va a redituar, ¿cierto? Y ahí tomamos una decisión bien particular, que te diría que fue bien correcta, viéndonos hoy día con el diario el lunes. Era como, oye, ¿desarrollamos nuestro app, nuestro vínculo con el cliente o trabajamos con terceros? Y ahí lo conecto con grandes alianzas. Y nos fuimos por este camino. Perfecto. Y hasta ahora nos ha ido espectacular. Porque en el fondo dijimos, hagamos que el cliente dentro de sus fricciones, eliminemos el que tenga que descargar algo nuevo, que tenga que hacer una cuestión y que la use solo para una cosa. Claro. Hagamos que el cliente viva la experiencia en las aplicaciones donde vive habitualmente su experiencia. Y por eso que hoy día lo tenemos vinculado a bancos, a empresas de carga de combustible, etcétera. Entonces esa lógica de pensarlo, te diría que en los últimos 5 años, no solo en el último año pensando en inteligencia artificial, sino que pensando en automatizar, hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, digitalizar lo que podamos digitalizar, y obviamente hoy día con inteligencia artificial estamos viendo cómo le vamos sacando más punta al lápiz. Esa es una capa. Otra capa es, por ejemplo, cómo nos relacionamos con nuestros socios comerciales, que son los que nos arriendan metros cuadrados. Claro. Yo siempre digo esto, uno como usuario final va a un centro comercial y la tienda está abierta, la tienda está limpia, están las luces prendidas, hay gente atendiendo, ¿cierto? Pero en el tras bambalinas, las luces se queman, las vitrinas se ensucian, hay licencias, la gente va, no sé qué, hay cosas que ocurren que no son tan visibles, que nosotros tenemos que hacer que eso fluya también. Y ahí, en el vínculo con nuestros socios comerciales, nosotros estamos buscando, de nuevo, cómo automatizamos, cómo digitalizamos, cómo hacemos ese twist distinto a vincularnos con ellos. Perfecto. En 37 malls tenemos más de 5.000 tiendas, tenemos más de 2,6 millones de metros cuadrados arrendables. Es un volumen muy grande. Claro. Entonces, ¿cómo vamos automatizando? Me gusta la palabra automatizar porque no es como le agrego inteligencia artificial, ¿cierto? Claro. Nada, es como, te diría que la forma de pensarlo es como nosotros lo hemos ido abordando en el tiempo en los últimos años. Claro. Es cómo aceleramos el que, imagínate tú dices, ¿sabéis qué? Quiero instalar un local de Evo Academy en un Mall Plaza. ¿Por qué? Porque hay flujo, hay gente, me da visibilidad, etcétera. Tú te acercas a nosotros y empieza una conversación comercial. Esa conversación comercial puede tardar varios meses si es que uno no está pensando en cómo automatizo esa conversación. Claro. Entonces, oye, hay una conversación comercial, hay una conversación contractual, hay una revisión de contrato y eso que pueden ser, no sé, 2 meses. Hoy día para nosotros queremos que sea 2 semanas. Ya, perfecto. Cosa que yo me siente contigo y ojalá mañana estés con el local habilitado y tal, y tú estés captando a tus clientes, nosotros generamos un nuevo motivo de visita, etc. Entonces hay una segunda capa que tiene que ver con nuestros socios comerciales. Ya, perfecto. Hay una tercera capa que no necesariamente es socios comerciales o cliente final, si es como ese cómo vive el mall. Y ahí nosotros también estamos trabajando mucho en esta lógica de, no es ningún secreto que uno mira como malls en China, cierran las puertas, se va la gente
y aparece un ejército de robots Sí, claro. a limpiar los baños, a limpiar la escalera, a arreglar no sé qué, a limpiar vitrinas. Entonces, esa lógica de como de automatización, insisto, claro, el robot tiene inteligencia artificial por detrás, Claro. etcétera, pero es como tú vas haciendo más eficiente ciertos procesos, Completamente. que en nuestro caso piensa desde seguridad, piensa en la operación misma, piensa en reparación de elementos. Sí, claro. Falla una escalera mecánica, ¿cómo te enteras rápidamente que falla y para arreglarlo? Claro. Entonces pueden haber sistemas de alerta desde las mismas cámaras. Hoy día las mismas cámaras de seguridad que uno tiene, uno puede agregarle capas de inteligencia o de automatización para que te ayuden a identificar eventos, Claro. te ayuden a identificar oportunidades, te ayuden a identificar que, por ejemplo, se cae un niño y está solo y si está o no con un papá, en el fondo, obviamente con todos los resguardos de lo que se puede hacer y no se puede hacer, ¿cierto? No, Sí. hay legislaciones vigentes en los distintos países, pero en el fondo hay una capa en cómo nosotros hacemos que el mall, el centro urbano, funcione de la mejor manera posible, de la forma más eficiente posible. Eso es súper interesante porque en realidad los malls son efectivamente como una entidad viva, por así decirlo, ¿cierto? Absolutamente. Porque si uno hiciera la matemática y dijera, no sé, por ejemplo, oye, la mayoría de la gente compra ropa, pongamos puras tiendas de ropa, porque es lo más eficiente. Y en la vida real no funciona así, ¿cierto? Tienes que tener variedad, entonces la matemática, entre comillas, no cuadra. No. Exacto. Y empiezan a pasar cosas, piensa en nuestro negocio. Evidentemente, cuando uno ve, no sé, nosotros hablamos, están los malls más abiertos, 1 o 2 pisos, y hay malls más verticales, 1, 2, 3, 4, 5 pisos, ¿cierto? No es lo mismo una tienda en el piso 1 que en el piso 5. Claro. Entonces, ¿cómo uno hace esa lógica de medición de flujo, de medición de zonas calientes, de entender que si hago esta modificación, o la tienda que estaba acá, si la muevo a este otro lugar, cómo impacta en los flujos, en la visita, en qué más caliente puede ser un lugar o otro no? Hay mucha data de por medio. Claro. Y esa data, cómo tú la capturas, depende mucho de qué elementos más de automatización o de digitalización o de inteligencia artificial uno día puede estar incorporando. Claro. Entonces, tenemos un equipo nuevo te digo, de este año, que se llama, lo decía en inglés, porque así está, AI Transformation and Innovation. Perfecto. Innovación y transformación. Con uso de inteligencia artificial. En números gruesos, nosotros en los 37 activos al año van casi 400 millones de visitas. 400 millones de visitas que es un flujo gigante. Si te vas a los vehículos en Chile, por ejemplo, al mes deben ser entre 3,5 4 millones de vehículos dando vuelta entre medio. Y ahí uno puede generar mucha información, mucha oportunidad de contacto, mucho... no sé, pues sistema un poquito más inteligente de iluminación, quizás. Claro. ¿Cierto? Yo no tengo que tener todo el mall iluminado, no sé, por el estacionamiento, si es que se van llenando a poco. Quizás los abajo los tengo iluminados con lo mínimo, ¿cierto? Para que se esté seguro. Y cuando empieza a llenarse un poco más, aumento la capa de iluminación y eso tiene que ver con sensores, tiene que ver con entender cómo están los flujos. Entonces, realmente, cuando tú tienes este tamaño, esta dimensión, no solo en metros cuadrados, sino que en interacciones con personas empiezan a aparecer mucha oportunidad. Entonces, este equipo más de innovación y de transformación también está pensando en, oye, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué data puedo capturar? ¿Cómo puedo ser más eficiente? Piensa solo en lógica de eficiencia energética. Yo siempre digo esta caricatura, ¿cierto? Sí. Cada mall es como un transatlántico. En tamaño, en dimensión, en energía. Entonces, un 1% de eficiencia energética es harto impacto en resultados. Y así suma y sigue. Entonces, ¿cómo se conecta mucho con mi rol? Nosotros, como yo estoy siempre conversando con gente afuera, tenemos un ejercicio interno de que podemos probar cosas, tenemos gente de afuera que puede estar pensando cosas y yo estoy pensando en cómo eso lo lleva a una oportunidad de negocio. Perfecto. Que no necesariamente sea un negocio para Mall Plaza, sino que puede ser un negocio incluso para alguien más. Claro. Bueno, le tocaste un tema súper como relevante en este mundo que nos pasa mucho en la parte de consultoría, es que las empresas quieren IA. Sí. Y es como, oye, tú no tienes SQL, tu base de datos está en un Excel, tienes este proceso que lo hace una persona todos los días. Esto se puede automatizar y sin IA. Esto es algo que puede estar hecho hace 10 años atrás. Sí. Y no lo he hecho. Sí. Y muchas empresas están pegadas en esto de no, es que hay que meter IA porque me están pidiendo IA. Y en realidad yo creo que la visión que tienes tú, digamos, que yo creo que por lo menos por mi lado estoy súper alineado, es hay que automatizar procesos, hay que optimizar procesos, hay que mejorar procesos. Y la consecuencia de eso es mejoras y todo, y eso puede hacerse o no con inteligencia artificial. Exacto. ¿Cierto? De nuevo, es una herramienta más que se pueden poner en los procesos. Y mencionaste tú esta área nueva de cuántas personas estamos hablando,
¿Cómo se integra, digamos, dentro de Mallplaza? ¿Es como transversal o es específicamente por un área? ¿Cómo funciona? Es un área transversal, Ujú. es un rol que está sentado en el comité ejecutivo Perfecto. y que tiene además la virtud de que bajo esta área están los equipos de operaciones, los equipos de tecnología, los equipos de Ok. marketing. Por lo tanto, en el modo que lo estamos trabajando nosotros no es necesariamente un área como paralela Ujú. que trae ideas Sí, claro. como el santo grial, Sí. sino que está muy conectado con el negocio mismo. Perfecto, porque eso Entonces, también es algo que empresas usualmente no hacen, lo hacen al revés. Es tal cual. un área aparte, vamos a traer a los 3 expertos o 5 o 10 y ellos ahora van a mejorar todo, digamos, se Exacto, y conectan. hay ejemplos en que eso tiene cosas virtuosas, pero también porque estás pensando no en el sesgo del Claro. día a día, ¿cierto? Pero tiene también cosas de potenciales fricciones porque, bueno, ¿y este equipo qué va a saber si el Claro. que está en el día a día soy yo, ¿cierto? Entonces es como conectamos lo nuevo Ujú. con lo que hacemos, y algunas cosas hacemos bien y otras nos falta y sabemos que hay brecha, y que eso confluya hacia una mejor solución, una Claro. mejor experiencia y incluso eficiencias también. Oye, y bueno, mencionaste también la cantidad de datos que ustedes manejan y que tienen que tratar y eso. Respecto al uso de inteligencia artificial particularmente, ¿cierto? ¿Ustedes están usando inteligencia artificial predictiva para algunas cosas? ¿La vienen usando antes? ¿Algo que empezaron a hacer ahora? Sí, sí y sí. Listo, ¿no? Ya. A ver, yo diría que tenemos una gracia de estar. Yo siempre digo, nosotros este año, en rigor, entre fines del año pasado y principios de este año, Ujú. dijimos, nosotros veníamos con una forma de Ujú. abordar esto más en la lógica de la automatización. Perfecto. Y lo que cambió en el camino es que efectivamente aparecen nuevas herramientas, inteligencia artificial. Entonces, te diría que una gracia es que venimos como con un mindset Ujú. en torno a estar pensando en, oye, la data, ¿cómo la uso para esto? Claro. Pero hoy día tenemos una herramienta que es muy poderosa Ujú. y que te puedo dar como un par de ejemplos. Sí, Entonces, por primero quería transmitirte como no es lo mismo, Ujú. y esto me toca hablarlo mucho con las empresas terceras Ya. con las que me toca. No es lo mismo no tener un mindset e incorporar una herramienta nueva, Claro. porque tienes como doble fricción, ¿cierto? De la adhesión o adherencia a una herramienta nueva y además un cambio de mindset. Sí, claro. Versus estar como con un músculo que ya venía como, ¿cierto? Quizás no corremos maratones todavía, pero veníamos corriendo 5K, Sí, 10K, claro. ¿cierto? Entonces, como que vemos cerca empezar a correr una maratón en eso. Y de repente te traen unas mejores zapatillas. De repente te traen un mejor monitor. De repente te traen una ropa más cómoda, etcétera, Claro. ¿cierto? Haciendo una analogía. Entonces, como que nos fue fácil vestirnos un poco eso. Ok. Ejemplo súper concreto. Nosotros, en la lógica de grandes alianzas, Ujú. no sé, Mallplaza no lo mencioné antes, pero es parte del grupo Falabella también. Sí. Entonces, somos primo hermano de todo el ecosistema de Falabella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos cosas con los medios de pago asociados al Banco Falabella, Claro. ¿dónde lo hacemos? Es como la primera pregunta, Claro. ¿cierto? Ya, pero el banco me dice, bueno, dime tú, po. Tú eres experto. Tú tienes los clientes, tú tienes los flujos. Y yo le digo al banco, pero tú eres el experto en el medio pago. Entonces, un poco aterrizar y llevar la pelota al piso de esas conversaciones. Miremos los datos. Claro. Miremos los datos. Oye, ¿qué está pasando? Categoría belleza, por decirlo algo. Está mucho más de moda en el último tiempo y nosotros vemos las barberías. Ya no es la peluquería tradicional donde solo te vas a cortar o teñir Claro. el pelo. Empieza a traer las uñas, empiezan los masajes, las depilaciones un poco más sofisticadas. Entonces, en el contexto de belleza, no solo se amplía más, por ejemplo, a servicios, sino que también a retail mismo. Claro. Yo que estoy con pelo que está un poco ahí, estoy buscando ciertas cosas. Entonces, categoría de belleza, perfecto. ¿Cómo se mueve esto? Y empezamos a analizar a partir de los datos, Claro. las tiendas nuevas que ponemos, cómo se mueven. Vemos la venta en los socios, vemos el banco viene por otro lado y me dice, oye, mira, sabéis que nosotros vemos que en el uso medio pago, en esta categoría empieza a ocurrir esto, otro. Entonces empezamos a hacer modelos Claro. simplificados. Yo a veces incluso cuando uno habla de modelos suena como que fuera Sí. de la NASA, ¿cierto? Pero en verdad hay modelos detrás. Sí. Tenemos equipos que están haciendo modelos que los hacemos correr y decimos, mira, aparentemente si hiciéramos este tipo de acción, con este tipo de comercio, en este lugar y con esta lógica de promocionalidad, nos debería ir más o menos Claro. bien. Entonces, estamos incorporando mucho
el mirar los números y la data para tomar decisiones más allá del guatómetro, que es como, oye, ¿sabéis que de guata y para de estómago, ¿cierto? Claro. Como decir, ¿sabéis que lo que creo es que me debería ir bien si empiezo a vender esto los días jueves? Porque hace sentido en la cabeza, pero en realidad... me tinca. Claro. A veces toma decisiones por el que me tinca y a veces son buenas decisiones, ¿cierto? Dicen que esto es como el cerebro funciona acá, pero el cuerpo funciona... Claro, con la intuición, ¿cierto? uno dice tiene esa... Es como la inteligencia del cuerpo está acá, y la inteligencia del cerebro está acá. Entonces, usamos mucha data y muchos modelos para predecir cómo nos debería ir con algo y obviamente ese modelo se alimenta después con los resultados. Claro. Y con eso nosotros después vamos y replicamos, vamos y extendemos, vamos y dejamos de hacer y vamos o modificamos. Son modelos predictivos finalmente que... Son modelos... Sí. Que predicen, digamos, más allá si son ya complejas o no. Al final hay gente que dice que incluso una, digamos, regresión lineal, digamos, si te está usando para predecir el futuro, es un modelo de inteligencia artificial, así que se va actualizando y va funcionando de esta manera, digamos. Entonces... Sí. Tengo un par de ejemplos más que uno puede decir como... no sé, pues yo cuando me voy a sentar con el banco. Perfecto. Hay muchas herramientas, ¿cierto? No sé si vale la pena mencionar, pero por ejemplo yo agarro o con el equipo cargamos, no sé, las memorias anuales de la empresa 1 o de la empresa 2, las metemos en un notebook LM y empezamos a iterar. Oye, ¿dónde se podría juntar estas dos empresas que no son tan naturalmente juntables? Claro. ¿Cierto? Yo puedo decir, oye, tengo metros cuadrados, esta empresa vende un producto o un servicio, pero de repente empiezan a aparecer líneas que no son tan naturales. Claro. Oye, estos están muy metidos en el mundo de ESG, de responsabilidad social empresarial, nosotros también, hay un punto de unión, o esta empresa está con mucho foco en el vínculo con las comunidades, nosotros también. O sea, empiezan a aparecer, como digo, lo que no es tan obvio, lo que no es tan evidente, y eso te lo dan herramientas que antes eran, entre comillas, más difíciles de usar. O por ejemplo, yo digo, si me voy a juntar con un gerente general de un banco, yo podría ser simpático, entretenido, te puede tener información de mi negocio, pero no necesariamente tengo mucha información de su negocio. Claro. Entonces, hoy día hay herramientas que me permiten saber mucho más y mejor de su negocio. Y yo hago ejercicios como, oye, hablo con mi gema, o ya ahí estoy dando pistas de qué es lo que usamos. Si yo fuera un inversionista, o si yo fuera miembro de una mesa de dinero, o si yo fuera el gerente general de un banco en otro país, y ahí empieza como a jugar con esos roles, que de alguna manera como que uno se multiplica. Claro. ¿Cierto? Es como cuando viste Matrix que le metían el chip, ¿cierto? Y uno dice... Ahora sé Kung Fu. Ahora sé Kung Fu. Como que ahora puedo tener conversaciones, o puedo tener una mirada, o puedo tener preguntas que antes no las tenía. Sí, ¿cierto? Entonces también son herramientas que uno dice... Oye, yo no estoy ni automatizando A, B, C, D, o no estoy metiendo, sino que empiezan a ser herramientas mucho más cotidianas. Claro, a veces son aceleradoras también. Muchas veces pasa que yo como persona, digamos, eventualmente llegaría a esa respuesta después de quizás cuántas horas de investigación, de análisis, de introspección, ¿cierto? Donde yo me hago las preguntas y digo, bueno, ¿qué preguntaría mi jefe o qué preguntaría mi contraparte? Exacto. Y ahora la IA te puede llegar al tiro con esa pregunta y puedes acelerar ese proceso. Exacto. Y tengo otro ejemplo ya más duro. Esto mismo que les comentaba de, por ejemplo, digitalizar el pago de los estacionamientos. Ya, perfecto. Lo que hay detrás es desarrollo. Sí. Nosotros desarrollamos un backend que se integra con fronts, perfecto, billeteras o aplicaciones, etcétera, y aguas abajo se integra con tecnologías de estacionamiento. Okay. Ese desarrollo, en modelo tradicional, hace 5 años atrás era una célula de desarrollo, con X roles, con personas detrás de esos roles, o lo hacías in-house o lo hacías con proveedores terceros, externos. Nosotros hoy día estamos ya agentizando parte de ese desarrollo. Es bien evidente, ¿cierto? Hay ciertos roles que uno puede empezar a agentizar mucho más. Sí. Y parte de nuestro objetivo es que efectivamente esa forma de trabajo que era como, entre comillas, con personas, hoy día nosotros lo estamos llevando a mucho más trabajo con agentes. Perfecto. Estoy un ejemplo súper específico. Nosotros antes, como todas esas capas de desarrollo pasan por todos los procesos de formalidad de tecnología, como temas de seguridad o de uso de datos o consumo de información, nosotros tenemos un proceso bien estructurado voy a decirlo como de validación. Es como tenemos una mesa en donde, oye, mira, voy a hacer estos cambios. Sí, ya aprobado.
para presentar eso, nosotros teníamos un proceso que, para no entrar en el detalle, se demoraba 3 días y ocupábamos 3 roles distintos. Ya, perfecto. En preparar el paso de la validación. Hoy día eso lo hace un agente y se demora 5 minutos. Son las típicas cosas que en realidad uno pone a hartas personas para asegurarse que a nadie se le pase nada, que estemos todos alineados, ¿cierto? Que no es necesariamente algo difícil, sino que es como más específico, ¿cierto? Más detalle que uno tiene que tener. Exacto. Y es importante. Es importante, sí. Oye, pasemos un poco al uso de la inteligencia artificial en sí misma, ¿cierto? Porque los típicos problemas que nosotros vemos de las empresas son, oye, le contraté a toda mi gente Claude o Gemini o Copilot y nadie la está usando porque tienen miedo. Sí. O la están usando, pero en realidad estamos encontrando errores, entonces al final el miedo ya no es que la información se filtre, el miedo ahora es que se equivoque y yo sea el responsable. Sí. O otro problema que es más típico es, oye, tengo gente, por ejemplo, ahora con Claude desarrollando cosas, pero ahora tengo, no sé, pues al gerente de marketing pasa más tiempo arreglando lo que desarrolló porque siempre encuentran bugs que haciendo su trabajo de verdad, digamos. Sí. Entonces, ¿cómo afrontan ustedes eso? ¿Cómo lo estás viendo tú, por lo menos en las áreas en las que tú has visto, digamos? No, está bueno. A ver, te diría que tenemos varias cosas pasando. Y voy a partir con una anécdota que a mí me encanta porque en el fondo yo tengo una reunión los martes ¿Ya? con todo mi equipo, en el fondo mi reporte directo y el resto del equipo. Es una mesa de 10, 12 personas y tenemos otros invitados. Y te cuento esto así como en forma larga porque creo que es un súper buen ejemplo de lo que quiero marcar, ¿cierto? Los primeros 30 minutos de esa reunión, que es una reunión principalmente de coordinación, que estemos todos alineados, en donde si hay algún ajuste estratégico o una reunión importante, yo traigo un input o el equipo trae un input, etc. Los primeros 30 minutos, nosotros lo cambiamos, dijimos, creamos un segmento que se llama Hablemos de IA. Perfecto. Muy simple, es cada uno cuenta en qué usó, en qué le sirvió, qué hizo con inteligencia artificial en la última semana. No tienen que ser proyectos extraordinarios, no tiene que ser, oye, ¿sabéis que encontré? Nada, es simplemente, oye, ¿sabéis que yo no había usado nunca esta herramienta y la usé para esto? No sé, pues alguien contó el otro día que no sabía cómo colgar los cuadros a la casa. Le sacó una foto a la pared, le sacó una foto a los cuadros y empezó a iterar como opciones, cosas. Te estoy diciendo un ejemplo súper chico, hasta alguien que, oye, codifiqué en Python un dashboard de no sé qué, tenemos todos los extremos, ¿cierto? Pero empezar a hablar de esto, hace 6 meses, nuestras conversaciones eran, es que sabéis que tengo la herramienta 1, si no tengo ni la 2 ni la 3 acá en la oficina, en verdad no. Nosotros empezamos a recoger estos inputs y habilitamos la herramienta 2, para no nombrar, ¿cierto? Sí. Y cuando te vayas a la herramienta 2, bueno, si está buena, te das cuenta si ya, ¿y quién la está usando? Y te das cuenta que primero, no sé, el 10% la usa. Claro. El 90% no. Después vais viendo y vais jugando un poco con esos números de usabilidad, que hay de todo, ¿cierto? Si usáis tokens, si hacéis consultas, si hacéis prompts, da lo mismo. Si se usa o no se usa. Hoy ya te diría que muchos las usamos, pues ya estás pidiendo la herramienta 3. Es como... oye, hace 6 meses, solo hace 6 meses, por eso que hago el énfasis. No hablábamos de estos temas, lo incorporábamos de a poco, teníamos algo de mindset y me pedí la herramienta 1. 6 meses después, ya eres un supercampeón en la herramienta 1, me estás pidiendo la herramienta 2, después la herramienta 3, después es como que en muy poco tiempo uno empieza a desarrollar un músculo. En donde hoy día tenemos tableros hechos 100% con inteligencia artificial que se alimentan y no sé qué. Tenemos gemas que te ayudan, no sé, en hacer presentaciones. Yo hablaba ayer con mi señora y le decía, Dani, nunca más hice una presentación. Eso que está ahí como con el mouse, la flechita, que la cuestión. Alineando, que esté perfecto, que esté sincronizado. Nunca más. El otro día llegó alguien de mi equipo de pre y postnatal. Que es la que está a cargo de grandes alianzas. Perfecto. Y justo habíamos hecho algunos ajustes estratégicos en torno a eso. Y me dice, Rodrigo, ¿sabes qué? Estoy súper desconectada. Dije, a ver, hagamos una cosa. Tuvimos una reunión, pusimos a una herramienta de inteligencia artificial que toma nota. Y no sé si da lo mismo, si la menciono o no la menciono. Dálate si quieres, no hay problema. Ya, granola. Ya, perfecto. ¿Sabes qué vamos a poner granola? Te voy a contar los ajustes. Granola, por supuesto, que toma mejor nota que uno. Sí.
agarré el documento granola, lo metimos a un notebook LM y me puse a jugar con las presentaciones o las infografías, etc. tiene también. Y aquí uno conecta también cómo funcionan las personas, ¿cierto? Hay gente que escuchando funciona súper bien, Claro, hay gente que es más visual, ¿cierto? Y claro, vimos la infografía y esta persona me dice, Rodrigo, listo, ya. Tengo todo. Pero fue conversar usando una herramienta que toma notas por ti, esa misma información la cargas a algo que después te genera una infografía que, bingo, ¿sabes qué? Ahora entiendo mucho más. Son ejemplos súper... simples de la palabra, porque... simple, chico, burdo, algunos dicen, pero en verdad es como... Yo siempre digo, esto hay que usarlo nomás. Claro. Esto hay que usarlo, esto hay que hablar, y de a poco te van saltando los ejemplos de, oye, ¿sabes qué? Y hoy día tengo, no sé, todo el equipo... Diría que casi ninguno hace las presentaciones en modo antiguo. Todos usamos distintas herramientas, da lo mismo, cada uno hace la que más le acomoda, pero como que no es tema. No, claro. No es tema como, no, ¿sabéis que me bloqueé toda la mañana para hacer la presentación para el directorio mañana? No sé qué. Hoy día estamos mucho más centrados en cuáles son los mensajes que queremos transmitir a una reunión importante. Claro. Y rápidamente llegamos a una forma de presentar esos mensajes en que hoy día es mucho más eficiente para nosotros también. Bueno, al final eso es lo importante, o sea... no voy a decir la empresa, digamos, pero hay empresas que en realidad tienen que tomar la decisión de, oye, estas presentaciones son peores o más feas visualmente de lo que se hacía antes. Es un trade-off que estamos dispuestos a hacer para que la gente no tenga que gastar un día entero, como dices tú, sacando la información del Excel, pegando la tablita y alineándola para que sea bien y que el número está muy chico y todas estas ridiculeces, o nos vamos a enfocar en realidad en lo que tiene que decir la persona, y esto es un apoyo visual que en realidad... está ahí para apoyar, digamos, ¿cierto? Oye, y te agrego que hoy día las presentaciones son mucho más bonitas que antes. Sí, por lo menos las que... de hecho, incluso hoy día ya estamos en modo que las hacemos en HTML para que también sean mejor. O sea, como estamos... A mí me encanta porque lo que hablamos un mes no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy día, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar en un mes más, y estamos permanentemente incorporándolo en nuestras conversaciones, en nuestra forma de trabajo, nuestras como dinámicas de trabajo también. Y yo diría que nos está haciendo mucho más eficiente, nos permite tener una forma de multiplicarnos. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil, y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas, y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Hay otro ejemplo que a mí me encanta, es yo me multipliqué por 3. Ya. Puede ser por 4, por 5. Yo te decía el ejemplo hace un rato de mis conversaciones cuando junto con la gente del banco. Hay 2 tú en la oficina y uno... De hecho, por eso estoy acá. Sí, claro. Me hice como un clon digital que piensa como yo. Ok. Entonces, escribí el perfil, hay millones de herramientas para eso. Yo, tú no sé, pues agarré mi semana tipo, pantallazo, pum, oye, ¿qué hace esta persona? Mira, por el tipo de reuniones, comité, directorio, no sé qué, de ser un perfil ejecutivo alto, que tiene vínculo con empresas como él, y es como, entre comillas, da susto, ¿cierto? Pero es muy fácil hacerlo así. Y uno empieza como a escarbar un poco en ese ejercicio y terminar en un perfil que ese eres tú. Claro. Por tu rol, por tu pega, por lo que haces, por lo haces, cómo lo haces bien, etc. Y tengo uno parecido que es como el Némesis, como el -1. Ok. Ya, quiero que pienses completamente distinto a este perfil. Entonces de repente aparecen ideas donde las mastica uno, el clon 1, y empieza, entre comillas, a conversar o a pelear con el clon 2. ¿Sabes qué? No, eso no va a resultar por esto. Claro. Oye, esto no lo viste. Entonces, de repente me di cuenta que me multipliqué y que hay alguien que está trabajando y que se puede comer un documento de 200 páginas en la noche mientras... Bueno, en la noche, en 2 minutos, ¿cierto? No, digo en la noche para... Pero uno duerme, esa para es como la sentirme idea. importante, ¿cierto? Pero efectivamente hay una forma de trabajo que yo creo que es bien distinta. Entonces, lo que hacemos mucho con los equipos es que hablemos de esto. Por otro lado, nosotros también estamos forzando la máquina. Y la estamos forzando, estamos buscando las mejores prácticas. Creamos un programa, para decirlo de alguna manera, que llamamos Pioneros de IA. Muy en simple, buscamos como los alumnos aventajados que estuvieran mucho más conectados con el mundo de la inteligencia artificial. Y ellos los denominamos pioneros para que sean como los que pueden empezar a esparcir buenas prácticas, uso de herramientas, nuevas tecnologías, etcétera, en torno a la inteligencia artificial. Perfecto. Entonces, con ellos estamos trabajando programas bien específicos de entrenamiento para que en el fondo los que son buenos sean mejores. Claro. Y que ellos a su vez sean los que por cada equipo
ayudan a esparcir esta lógica que estamos haciendo. Perfecto. O sea, ustedes están tirando a ellos más para arriba, cosa que después esa como cascada pueda irse también para arriba, ¿cierto? Eso, y como, para que no sean cacerrero cuchillo palo, creamos un programa que llamamos de liderazgo en torno a inteligencia artificial, Ok. que de hecho lo lanzamos hace 2 semanas y el primer módulo fue ayer, Ok. en donde también a nosotros líderes estemos, diría que nivelando hacia arriba Perfecto. en cómo usar esto, cómo aplicar buenas prácticas, cómo cosas que pueden haberse ser tan básicas y que uno no necesariamente la usa, empecemos todos entonces esto sería yo que teníamos como ese mindset, lo estamos fortaleciendo, Ujú. ese que corríamos 5K, Sí, si nos hace claro. la analogía con una carrera, estamos entrenándonos para correr los 42 y lo estamos haciendo muy en el fondo horizontal y vertical en la organización. Perfecto. Que eso, de hecho, las empresas, uno la ve en general y no pasa así. O sea, cuando uno va a las empresas, es una persona que dice, oye, es importante, todos la usan. Muchas veces está la persona que dice, oye, usa IA, pero mientras te capacitas necesito que sigas haciendo lo mismo que hacías antes. Entonces, Sí, ve tú cómo lo haces. sí, O vamos a hacer reuniones de IA todas las semanas, pero en realidad yo no voy. Entonces doy la señal de que en realidad no es importante, porque si yo voy a esto y mi jefe no está, sí, ¿qué tan importante realmente es, digamos, Sí. para otras cosas? Entonces hay sí, hartas señales que uno da a la hora de implementar esto que afectan sí. y definitivamente estas instancias que pueden parecer de repente, oye, nos juntamos a hablar de esto, son Sí. más importantes de lo que uno cree. De hecho, a mí me ha pasado que de repente hay gente que dice, oye, pero, no sé, pues quiero usar IA y me estás diciendo que usemos IA en algo chiquitito, como mandar un correo. Eso es muy simple. Sí. Como ya hay, tu analista, ¿qué cosas no simples hace? Mm. O sea, está cruzando datos, eso es simple. Mandar correo, eso es simple, ¿cierto? Analizar Excel, pero te está diciendo qué tienda vendió más o qué Claro. producto le está yendo mal respecto al mes pasado. O sea, eso también es simple. Entonces, si tú dices, oye, quiero automatizar cosas, pero no quiero hacer nada simple, en realidad hay como un choque de esas cosas donde en realidad como que tienes ese problema. Y por otro lado, también me pasa con otra empresa que, por ejemplo, tenían Copilot. Ujú. Ellos quieren hacer agentes más complejos. Ahí veo uno que quiere un Jarvis. Oye, le quiero preguntar todo y que lo haga. Ya. Entonces le digo, no puedes hacerlo con la herramienta que tienes, por la licencia, necesitaría usar todas estas herramientas. Y su respuesta al tiro es como, qué lata, yo quería hacer esto. Entonces le digo, oye, agradezcan que ustedes tienen la versión básica, porque Claro. muchos de ellos no sabían nada. Porque si yo les pasara la versión compleja, yo como gerente esperaría que ustedes hicieran estas cosas. Claro. Entonces es como, sí, o sea, yo feliz de pasarle esto, pero entonces para tener que hacerlo. Sí. Entonces agradezcan que tienen lo básico y solamente pueden hacer lo básico porque eso es lo que se espera de ustedes. Claro, si no te en este exigiría de otra momento. manera, claro. Claro, porque si no te exijo mucho más. Entonces, agradezcamos donde estamos hoy día, digamos, de, oye, tenemos Copilot básico Sí. para hacer las cosas más básicas. Y si después empezamos a ver el impacto y todo eso y quieren pasar al siguiente nivel después de que ya desarrollaron ustedes sus agentes, hicieron sus cosas, vieron el impacto, ahí recién pasemos al paso siguiente, ¿cierto? Claro. Porque de repente las empresas quieren forzar esto de, oye, lo hemos visto mucho en especial estas últimas semanas, todo el mundo ahora tiene cloud. Sí. Entonces ahora yo espero que la gente haga páginas HTML, ¿cierto? Dashboard dinámico. Y si no lo están haciendo, bueno, ¿para qué estoy pagando esta Sí. cuestión? Y no es barato. No, para nada. Entonces barato. se empiezan a encontrar con ese Sí. tipo de cosas, ¿cierto? Sí, ahí yo, como para complementarte, efectivamente estamos buscando ese equilibrio. Por eso Perfecto. que te hablaba como de hace 6 meses, oye, el Copilot, sí. Sí. Oye, pero es que no tengo Gemini, entonces no puedo hacer esto. Mm. O me gustaría hacer esto ya. ¿Sabes que ahora hay Gemini? Claro. Hoy ahora hay Gemini, ¿sabes que quiero Claude? Sí, y ahí yo empezás y hasta que el que venga, ¿cierto? Es como... En un círculo hay un meme que básicamente pone a Claude, a ChatGPT, a Gemini y a Copilot y va dando una vuelta y dice como, hoy día este es el mejor modelo. Tal y es una cual. rueda que va girando Sí, constantemente. Tal cual. Y lo hemos visto mucho en clientes que dicen como, oye, no sé, pues yo tengo Gemini y ahora no me sirve por lo que yo quiero. Todo el mundo quiere usar ChatGPT. Y es como, o sea, no te vaya a cambiar ese día, digamos. Obvio. ¿Cierto? O sea, es ridículo. Uno tiene que trabajar Sí. con lo que tiene y Sí. asumir que esta cuestión va a avanzar para adelante. 100%. Y lo otro es buscar esos equilibrios. Porque yo conozco muchos casos, esto es un poco lo que decías tú. Ya, licencias para todos. Claro. Y le metiste un costo grande a algo que no tiene, entre comillas, un retorno, porque al final, si no trabajas en que haya una adherencia, Sí, en que claro. haya un uso, en que tenga un sentido, que tenga un valor, es como que te queda muy cojo. Y lo otro, esto es más filosófico, Sí. esto es más... Nosotros venimos de una cultura muy centrada en que te enseñan, Ujú. ándate para atrás hacia el colegio, Sí, sí. cómo te evaluaban en el colegio, ¿cierto? tú memorizas. Estúdiate esto y respóndeme la prueba que te va a preguntar. Claro. Puede ser alternativa, puede ser... Pero estamos cableados para responder, como culturalmente. Sí. Yo diría que prácticamente todas las culturas, ¿cierto? Es como, te voy a preguntar algo y tú me tienes que responder. Claro. Incluso en el mundo empresarial. Oye, viene el jefe, ¿cómo va con esto? Voy así. Es como muy de
Me preguntan y yo respondo. Sí. Desde el colegio, desde niñito. Lo entretenido de esto, desde la inteligencia artificial, es que tenemos que ser muy buenos preguntando, Claro. no respondiendo. Y venimos cableados de otra manera. Entonces, ¿cómo las empresas también nos preparamos para que esa forma o ese cableado que es distinto de pasar de una forma de respondedor, en el buen sentido de la palabra, a un más preguntón, es otra conversa? Y Sí, ese, claro. el saber preguntar, todos hablan del prompt engineering, Sí, ¿cierto? claro. Es como, no es, hoy día es más simple que te puedes decir, ya, tengo un agente que me ayuda a hacer prompt para que, ¿cierto? Es como que Sí. así, como que le así la trampa al solitario, Sí, ¿cierto? claro. Pero al final del día, ¿cómo vamos a trabajar en las organizaciones? Esto lo hablábamos ayer. Uno es responsable de equipos de trabajo, por Claro. ejemplo. Y ese equipo de trabajo hasta ahora eran personas. Y ese equipo de trabajo de a poco va a empezar a tener agentes. Claro. Pero el responsable sigue siendo uno. Sí, completamente. Es como, ¿esto es culpa de la gente o es culpa de uno? ¿Cierto? Es como... Sí. entonces una mezcla de cómo los líderes también trabajamos en que las configuraciones del equipo empiezan a cambiar. Por lo tanto, el que uno sea muy hábil en la comunicación, Claro. en la forma de preguntar, en la forma de contextualizar un problema, ¿cierto? Parte del éxito del buen prompting es como el contexto que uno da, ¿cierto? Entrega como información para que esto sea consumido. También te obliga. Sí. Entonces, no porque tú habilites una licencia de algo, entonces tengo personas súper buenas preguntando, súper buenas dando contexto, súper buenas comunicando, ¿cierto? No, Por eso que ese equilibrio es fundamental. De hecho, nosotros también enseñamos, digamos, dentro de las cosas que hacemos, la consultoría y las capacitaciones, siempre enseñamos que al final es como piensa en alguien, un practicante que acaba de llegar. ¿Cierto? Tú lo puedes decir, oye, llame el reporte. Y es como, ya, pero ¿qué reporte? ¿Para qué sirve? ¿Dónde salió? ¿Por qué lo necesito? Claro. ¿Qué hace la empresa? Muchas veces uno espera que el practicante y la persona llegue sabiendo un poco, por lo menos, a dónde entró. Pero de hecho quiero pasar a esa pregunta, por ejemplo, el tema de la contratación. ¿Cómo lo ves tú? Porque a nosotros también nos ha pasado que hay empresas que dicen, oye, yo estoy contratando recién egresados porque ellos vienen con el chip de la IA en la cabeza. Y yo conozco gente en la universidad que tú le dices de repente, oye, usa ChatGPT y hasta les da lata eso. O sea, hay gente que el nivel de repente de flojera, digamos, de algunas personas es tanto que ni siquiera hacer trampa es algo que le motiva, digamos. Sí. Entonces, hemos visto empresas que tienen esta idea de, oye, voy a traer gente nueva que viene con el chip de la IA en la cabeza. Y eso es, por lo menos al día de hoy, no es verdad. Entonces, no sé cómo lo ves tú a la hora de contratación, cómo evalúas que una persona va a ser buena usando esta herramienta, como dices tú, el tema de las preguntas, pero ¿cierto? Es un tema de mindset a esta altura. Sí, yo diría que es buena la pregunta porque nosotros también lo estamos como rediseñando, ¿cierto? Y es tan nuevo que yo a un mismo cargo hace un año, Sí, yo reviso hoy día como la descripción y tiene ajustes, claro. ¿cierto? Y esos ajustes, fíjate que nosotros sentimos que no necesariamente pasa por la edad, o sea, no le endosamos a quien mientras más joven, linealmente viene más Claro. preparado, más... Yo diría que sí, porque es una cosa más natural, más de ser más nativo en eso. Pero nosotros no nos basamos en la edad para definir si es que es más o menos nativo, sino que nos vamos de cabeza, como oye, en la búsqueda, Claro. ya buscamos que venga con algo en torno a Sí. eso. La típica en las descripciones como uso de inteligencia artificial como mandatorio. Eso no te resuelve mucho, No, claro. ¿cierto? Nosotros también en la entrevista estamos haciendo ajustes, en donde, fíjate que las mejores preguntas no es ¿qué herramienta de inteligencia artificial usas? Sino que es hacer una pregunta y que cómo el racional o cómo lo pensaría o cómo lo resolvería es muy evidente si lo está pensando apalancado en alguna herramienta Claro. o no. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, a mí me encanta porque a veces son preguntas ridículas, Sí. aparentemente ridículas, pero que tienen un trasfondo. Y esta persona, ¿cómo va a pensar? Entendiendo que hay herramientas disponibles que te pueden ayudar a pensar en lo que sabes, en lo que no sabes, en lo que podrías no saber. Claro. Y eso nos está dando muy buenos resultados. ¿Sientes que todos hablan de inteligencia artificial, pero tu empresa aún no la aprovecha? En Evo Academy te ayudamos a llevar la IA a resultados reales con nuestros cursos para empresas. Estos cursos son actualizados, personalizables y aplicados a tu trabajo. Por ejemplo, nuestro curso de inteligencia artificial para los negocios es ideal para equipos que están explorando el potencial de esta tecnología, mientras que nuestros cursos de Claude, Gemini, ChatGPT y Copilot están pensados para quienes quieren aprovechar al máximo estas herramientas. Revisa nuestro catálogo completo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video.
Mira, yo me acuerdo cuando entré a una empresa, no voy a decir cuál, me acuerdo mi jefe me hizo una pregunta, me dice, oye, ¿cuántos autos blancos hay en Santiago? Solo empieza ya, ¿cuántos colores hay, básicamente, qué sé yo? Y me acuerdo que yo le dije, bueno, también hay que considerar, por ejemplo, las ambulancias, las camionetas y los camiones de empresa, los furgones, son mayoritariamente blancos. Él me dice, nunca nadie me había hecho eso, y es como, bueno, son cosas que uno de repente se le ocurren, digamos, Obvio. no sé si tiene mucho sentido en realidad en Tal la cual. respuesta, digamos. Pero efectivamente hay preguntas que se hacen de este tipo que la IA va a tener una respuesta un poco más, porque la IA, como es promedio, básicamente estadístico, tiende a la normal de la misma respuesta. Sí. Ya, entonces, si bien uno lo puede usar para creatividad en rigor, digamos, y hay estudios que lo demuestran, nativamente, cuando tú le haces la pregunta nomás, va a tender siempre al promedio. Sí. Entonces, uno también ahí puede descartar cosas de las que la gente responde. Totalmente. Oye, y pasando un poco lo mismo, porque después está el otro lado de la moneda. Tienes gente dentro de la empresa. Y también nos ha pasado que hay empresas que dicen, oye, yo quiero empujar IA, pero la gente no quiere hacerla. Yo conozco, de hecho, programadores en Estados Unidos que han renunciado porque los han forzado a usar IA y ellos no quieren, ¿cierto? O diseñadores, o digamos, empresas como agencias o qué sé yo. Sí. Hay una campaña grande anti-inteligencia artificial, digamos. Y por un lado yo igual entiendo, porque hay gente que en realidad es como, lo hizo la IA, enter, lo entrego y chao. Pero ¿cómo tratan ustedes con eso, digamos? ¿Cómo manejas eso a nivel de la empresa? Sí, buena pregunta. Como en todos los lugares hay de todo. Uh-huh. Y yo te diría que lo mejor que nos ha resultado no es esta lógica como de la presión. Uh-huh. Así como, oye, estoy revisando acá que en el último mes usaste 2 veces, ¿cierto? Eso Sí. contribuye, pero no necesariamente contribuye tanto. Pero todas estas prácticas de hablar de los temas, de llevarlo a cosas concretas, llevarlo a cosas más cotidianas, esto que en la lógica latina decimos que te toque un poquito más la fibra, Uh-huh. ¿cierto? No solo si me ayuda a hacer el reporte 1 o la presentación 2, o, ¿cierto? Yo creo que empieza a bajar, ayuda mucho Uh-huh. a bajar esas barreras. Uh-huh. Yo me acuerdo con mucho cariño, tengo a alguien en el equipo comercial, en uno de los equipos comerciales, Sí. y decía, salíamos de la reunión y se agarraba la cabeza, como buen comercial, era Sí. mucho más extrovertido. Me decía, Rodrigo, no estoy desesperado. No sé cómo meterme en esta cuestión. Uh-huh. No sé cómo. Lo encuentro tan lejano, lo encuentro raro, yo estoy acostumbrado a vender, Sí. yo estoy en la calle, yo estoy juntándome con los clientes, converso con ellos, me tomo un café. No sé cómo. Ven para acá. ¿Cuál es tu próxima reunión? Mira, con la empresa X, Uh-huh. que tiene que quiero venderle este servicio. ¿Cómo tenéis preparada esa reunión? No, mira, y me muestra. Mira, hagamos una cosa. Hagamos juntos este siguiente ejercicio. Súper en resumen, llegamos a un ejercicio que evidentemente fue muy claro para él, que la forma de prepararse para esa reunión le daba muchas más herramientas. Claro. Y le daba muchas más herramientas para un potencial cierre, entre comillas, más fluido, ¿cierto? Claro. Y te diría que esa chispa Uh-huh. es clave buscarla en las organizaciones. ¿Cómo tú logras activar esa chispa que yo creo que cada uno de nosotros tenemos metido adentro, en donde te conecta más o menos con el uso de estas tecnologías y te aporta más o te aporta menos? Personal, profesional, Sí, en tu claro. pega específica, en tu pega futura. Es como, yo creo que el que buscar esa chispa con cada uno de los colaboradores, Uh-huh. con distintas estrategias, Claro. o hablando, o forzando, etcétera, yo creo que ahí hay cauces que llevan a que efectivamente uno lo pueda lograr. Evidentemente no es fácil. Acabo de decir uno que es una empresa de, no sé, en Mallplaza somos 700 Sí. personas, tienes empresas productivas de 7.000, tienes empresas más grandes de 70.000. A buscarle la chispa a Claro. 70.000 es más complejo, ¿cierto? Y por otro lado hay otras técnicas que uno también empieza como a abordar. Y ahí te recomiendo hay una charla de Simon Sinek, ¿Ya? que tiene muchas, pero hay una bien particular que habla de cómo efectivamente lograr cambios en las organizaciones. Que muchas veces las organizaciones piensan que, mira, si el líder lo hace y lo dice, entonces esto fluye. Claro. Sí, eso funciona bastante. Pero él también tiene una estrategia que es un poco distinta, que no es tan obvia ni intuitiva, que se lo recomiendo, que tiene que ver con cómo tú en la curva normal Uh-huh. te vas a los no Extremos. normales. Ya. Y que de alguna manera eso te quita el sesgo de, yo voy y lo hago porque hay que hacerlo. Claro. Porque es lo normal que hay que hacer. Y no necesariamente lo incorporas. Perfecto. Pero cuando te vas a los no normales, Uh-huh. hay una forma que se encausa esto en que empieza a generarse un compromiso distinto. Uh-huh. Y lo más notorio, demostrado, es que es resultado distinto. Claro. Entonces, te diría que es sentarse
como empresa, como organización, como institución, a analizar cuáles son las estrategias que estoy abordando, no casarse con una y entender que esto va a ser una acumulación de capas de estrategias Claro. y de formas de abordarlo para que efectivamente uno pueda llegar a eliminar esas fricciones que pueden haber, a esas como sabes que no quiero, a esos problemas de adherencia que en todos lados ocurren. Por lo menos a nosotros nos está funcionando bastante bien. Sí, porque nosotros hemos traído de repente empresas que dicen, no sé, por ejemplo, ya han desarrollado cosas con IA, y tú le preguntas y ellos dicen, oye, yo empecé antes de ChatGPT, cuando estaba BERT, cuando estaban los modelos antiguos, y en realidad nosotros no hemos pegado estos porrazos, básicamente nos hemos pegado golpes, tratando de aprender, entonces ahora sale un nuevo modelo y la gente lo agarra, lo usa y no hay ningún problema. Y por otro lado tienes empresas que es como, oye, me quiero subir hoy, Claro. pero quiero subirme lo mejor, o quiero hacerlo lo más eficiente posible, y muchas veces son los golpes, digamos, los que te hacen aprender más que lo que partir desde, oye, quiero hacer, no sé, optimizar este proceso, pero lo que hacer lo mejor posible a lo que hay hoy día. Como, ok, pero cuando eso cambie mañana, ¿qué herramientas tienes tú con haberlo hecho toda la primera, ¿cierto? O pedirle a alguien que te lo haga a la primera, para poder eventualmente trabajar ese proceso, ¿cierto? Y por otro lado también, a mí me gusta eso que mencionas de, oye, hay gente que en realidad tú como que lo amenaza, entre comillas, ¿cierto? Cuando hablan de la zanahoria y la rama, digamos. Sí. Porque yo tengo un amigo que también, él alguna vez probó inteligencia artificial hace 1000 años, no voy a decir el nombre porque ve el podcast y no quiero que se sienta aludido, pero básicamente se lo mostré hace 1000 años para una cosa que él tenía que hacer que era tediosa, no le resultó, no sirve. ¿Ya? Venimos 3 años después y la manera, como dices tú, al final es oye, ¿qué es lo más tedioso? Porque él fue a su casa y le dije, ¿qué es lo más tedioso que tú haces en el trabajo? ¿Ya? Lo más que tú odias, ¿cierto? O sea, a mí me pasaba que yo odiaba tener que cruzar archivos. ¿Ya? ¿Cierto? Porque es algo tan manual y algo que tú dices, esto debería poder automatizarse. Estaba hablando de años atrás. Pero se podía automatizar, pero en realidad yo no sabía cómo hacerlo en el momento, no tenía el tiempo ni las ganas porque llega el fin de semana y era como, ojalá desconectarme. Y yo le dije, ¿qué es lo más tedioso? Me dije, ya, esto me gasta mucho tiempo y no me gusta. Entonces, no es como las típicas cosas que te dices como, oye, si la IA me quita esto, en realidad eso a mí me gustaba y ahora ya no lo puedo hacer. Sino que es esto, ojalá que lo haga la IA. Calcular metas para mí era lo más horrible del punto. Entonces le dije, ya, yo te voy a mostrar cómo esto se puede hacer con IA, vamos a ver el resultado. Y esa es la manera en que lo he metido más, digamos, en el mundo de la IA, a él particularmente. Porque en realidad, claro, como dices tú, hay que encontrar cuál es la chispa. Y a veces la chispa es, oye, esto lo quiero hacer mucho mejor, porque sé que yo puedo dar más. O de repente sabes que esto lo odio. Y en realidad me encantaría que esto lo hiciera una máquina y ojalá no tener que preocuparme yo. Sí. ¿Cierto? Y como dices tú, cada persona tiene su motivación distinta. Al final es, de cierta manera, obviamente uno lo trata de llevar a varias personas, a lo más genérico y todo. Pero efectivamente existen estos problemas de, oye, ¿cómo motivo a la gente? Sí. ¿Cierto? Y hay que encontrar ahí el... Hay que encontrarle, efectivamente hay que darle la vuelta. Y yo tengo un ejemplo más personal. Yo trabajo con mi padre, estoy en un directorio de la empresa de la cual es dueño y hoy día gerente general. Obviamente hay una brecha generacional en mi padre, ¿cierto? Por más que sea joven también. Y me acuerdo que me pide ayuda por un modelo comercial de un posible negocio que estaba viendo. Perfecto. Que dice la trampa. Le dije, ya papá, no te preocupes, te lo mando. Se lo mandé en 5 minutos. Y me llama y me dice, oye, ¿dónde encontraste esto? ¿Dónde lo buscaste que está? No, lo acabo de hacer. ¿Cómo lo hiciste? Si era un documento de 10 páginas, Claro. no sé qué, con un modelo T, opción 1, opción 2, opción 3. ¿Dónde lo encontraste? ¿Quién te lo pasó? Lo acabo de hacer. Pero como que no Sí, en claro. su cabeza no existía la posibilidad de que uno podría hacer 3, 4 cosas. Y hay un modelo que, si bien no era perfecto, pero era una buena aproximación a un buen modelo de negocio, un buen modelo comercial. Y una vez que logré convencerlo de que efectivamente no lo había hecho yo, No, había claro. hecho, ¿cierto? ¿Se entiende a lo que me refiero? No, explícame cómo lo hiciste. Y eso derivó en una reunión, sentado Claro. con él, mira, papá, ¿sabes qué? Así, asá. Pero esto es como, Sí. de nuevo, el santo grial de una forma de abordar problemáticas que efectivamente ahí encontré una chispa, Claro. que era como un posible negocio para su negocio, con un modelo comercial que no era tan evidente, en 5 minutos. Claro. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros teníamos esas chispas Sí. esperando ser prendidas. No, completamente. Y bueno, mucha gente también pasa que de repente, porque también nos pasa que hay gente que dice, oye, yo quiero que todo este proceso lo haga la IA solo. Y ojalá ya no tocar nada. Pero muchas veces la gente no considera que, ok, la IA a veces hace cosas más rápido que el humano. Sí. A veces la hace mejor, pero a veces no. A veces Sí. solamente más rápido. Y a veces es más eficiente, ¿cierto? Lo hace de otra manera, digamos, o ve otras cosas. Entonces, de repente la gente no tiene esta idea de, oye, en realidad yo no necesito que la IA haga todo solo.
¿ya? Por ejemplo, yo le estaba pidiendo que investigue unas cosas, ¿cierto? Cosas que yo podía haber hecho, o yo pude haber investigado, y que tengo un conocimiento suficiente para evaluar el resultado final, que eso para mí es súper importante. Entonces, yo le pido a la inteligencia artificial que investigue, me hace 10 páginas, yo hubiese estado probablemente el día entero haciendo esto, y después de eso empiezo a revisar. ¿Ya? Y esto es algo que cuando enseño clase la gente como que se sorprende, pero yo muchas veces le pido consejo a la IA de, oye, ¿cómo, ¿te gustaría esto? ¿Está bien hecho, no? Realmente la IA me dice, yo lo cambiaría. Y yo lo miro como, no, yo no lo voy a cambiar. Como que entiendo, acepto tu premisa de que estas cosas quizás afectan, pero a mí me gusta más como lo hice yo. ¿Ya? Y muchas veces pasa que tú le pides que haga cosas y tú las evalúas más rápido, primero, no tienes que hacerlo. Y lo otro es el hecho de que uno tiene la capacidad de decirle que no. O sea, muchas veces yo veo cosas de la IA como a mí no me gusta como lo hizo la IA. Sí. Lo miro y lo encuentro feo, lo miro y encuentro que es innecesario. O sea, cuando de repente le digo, oye, búscame inconsistencia o cosas así, me dice, esta palabra debería ser distinto, no me interesa. Yo lo voy a decir como lo digo yo porque así lo digo y no me va ni me viene. ¿Ya? No es que esto es gramaticalmente más correcto. Genial. Bien por ti, chao. Pero de repente la gente tiene esta como idea de que no, es que se lo pido a la IA y lo copio y lo pego y... No necesariamente esa es la manera, digamos. De repente es un trabajo conjunto al final. Sí. ¿Cierto? Y ojalá la parte más tediosa te pueda ayudar ahí. 100%. Ya viene un poco lo que decías tú de automatizar. Que ojalá, yo creo que esa es la manera de verlo. Hay un proceso, hay una tarea que hay que hacer más eficiente, más rápido, y a veces va a ser con IA, a veces no va a ser con IA, a veces va a ser generativa, a veces va a ser predictiva. El objetivo es hacerlo mejor, ¿ya? Porque a veces incluso 100%. lo he visto que ni siquiera, o sea, de repente es contrata SQL, paga un SQL, cárgalo y no es automático. No es nada de lo que estamos diciendo. Es veo tu proceso y es ineficiente y era ineficiente hace 10 años y era ineficiente hace 50 años y es ineficiente hoy. Sí. Independiente de la tecnología que tenemos hoy día para hacerlo más bonito, por así decirlo. No, 100%. Mira, y conecto con... Me acordé de algo. Yo tuve la suerte a principio de año de ir a Nueva York a la feria NRF, que es la feria del retail nacional en Estados Unidos. Primero ya no es una feria de retail, es una feria de tecnología. Sí, de hace rato, hace rato. Y fuimos al stand de, no me acuerdo si era de Amazon o de Google, y tenían un experto en retorno sobre la inversión en uso de agentes o de uso de inteligencia artificial. Perfecto. Y me acuerdo que me pagaron el experto en retorno, entonces aquí está, claro. a este me lo llevo para la casa para que me ayude a mi trabajo. Y lo primero que nos dice es que, oye, lo primero que hay que tener claro es que el 90% de las cosas no necesitas inteligencia artificial para tener un retorno. Completamente. De nuevo, era el campeón del retorno, ¿cierto? Sí. Y te lo dice él, que de una de las Big Tech, y que él te diga, ¿sabes qué? Aquí hay muchas cosas que tú, haciendo esto, vas a tener un retorno eficiente esperado y no necesitas, como decimos en jerga más simple, como matar una mosca con un cañón, ¿cierto? Sino que de repente con un palito, pues, y el palito no necesariamente es inteligencia artificial. Claro. Entonces, es bueno ese ejemplo porque que te lo diga alguien de la Big Tech, que te quiere vender algo, incorporarlo en el día a día también es muy sano. Porque si no, no empieza como con, pucha, ¿cómo voy a mejorar esto y no voy a decir que lo hice con inteligencia artificial? Claro. Es como que, incluso que hay como medio fuera, fuera de juego ahora que estamos en época mundial, pero es real. Entonces también no hay que, como decimos nosotros, enamorarse del perro. Claro. En Chile, no sé cómo se dirá en otros países. Pero tener esa claridad yo creo que es muy sana también. Completamente. Muy sana. ¿Sabes qué? Lo otro que te quería comentar, esto en base a los errores, hay un fenómeno bien particular que no sé ni cómo se llama ni no sé cómo hay que trabajarlo, pero socialmente, y lo conecto con esto de la comunicación y del aprender a preguntar y no necesariamente aprender a responder, nos está pasando mucho como que uno le habla bien y de forma educada a la inteligencia artificial. ¿Podrías, por favor, ayudarme con esto? Y viene un amigo, un colega, un primo, tu hijo, no sé. Oye, ay, déjame, estoy ocupado. Entonces, como que nos está pasando un fenómeno bien particular que hay que tenerlo en cuenta también, ¿cierto? Porque en el fondo, esto de que, oye, con la IA hablo súper cuidadoso, preocupado, etcétera, y con los humanos no, es como, igual es algo particular, por decirlo menos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cuidar esto de que al final el comunicarse, uno que lo lleva con la lógica humana y lo lleva a la lógica como herramienta,
también cuidarlo de alguna manera y quizás cuidarlo más hacia lo humano y no... Es como un fenómeno bien particular. Lo comento por esto mismo, que te equivocaste, bueno, no importa, puedes por favor decirme, pero en el contexto, en otro, con humanos es como, pero ¿cómo te equivocas? Es como una conversación bien... Sí, o sea, bueno, hay todo un tema ahí de esta como psicosis que dicen, esta gente que como que empieza a pensar que la IA es humana o que piensa y de cierta manera yo soy partidario de que la IA no piensa, ¿cierto? Es una herramienta, estadística, lo que tú quieras. Pero yo sí veo un poco de daño en esta otra visión de no, es que piense, razona y siente, porque pasan estas cosas. Pero sí, o sea, créeme que estos ejemplos de que la gente trata mejor a la inteligencia artificial los vemos 1000 veces. Mucho. Y lo otro es que también uno se toma mejor las críticas de la inteligencia artificial que una persona. Sí. ¿Cierto? Cuando la inteligencia artificial te dice te equivocaste, es como, bueno, que voy a ir a pelearle al modelo. Pero cuando una persona te lo dice, te duele un poco más, Sí. ¿cierto? Porque hay una conexión un poquito más Sí. más importante. Oye, para cerrar un poco el capítulo, digamos, ¿hay algo que no te haya preguntado que te gustaría comentar? ¿Algún proyecto que haya hecho que te haya funcionado? ¿Algo que quizás haya fallado? ¿Algo que quieras decirle a la gente que está mirando? A ver, yo diría que más que algo haya faltado, ¿cierto? Yo te estoy contando un poco como la superficie de cosas que estamos haciendo. De verdad que estamos trabajando en incorporar esta forma de automatizar o digitalizar o de herramientas más de inteligencia artificial. Lo estamos incorporando prácticamente en todas las áreas de la compañía. No sé, por el mundo legal, revisión de contratos, imagínate, es como... No, claro. Está pintado para ¿Algo eso, que puedas ¿cierto? contar, Ali? Eso, por ejemplo. Hoy día, imagina la gestión de contrato para el volumen de Sí, me imagino. arrendatarios que Debe tenemos. ser. Entonces, Y los vencimientos, los plazos, ¿cierto? y cómo cobrar, y Sí. cómo dado el contrato, es como factura, ¿cierto? Pero la forma de revisar documentos, más allá del mundo legal o no, Sí, sí. documentos, los que sean, evidentemente ahí estamos avanzando y trabajando mucho. Con los equipos de marketing, nosotros estamos comunicando y tenemos que comunicar a muchas audiencias, a muchos perfiles, estamos empujando eso más hacia la hiperpersonalización. Evidentemente, al minuto de generar contenido, generar piezas gráficas o generar cosas que permitan amplificar esa comunicación, obviamente hay herramientas que te ayudan mucho a eso. Sí, claro. En la generación de contenido, en la amplificación de formato, en la distribución dependiendo de los distintos perfiles. También estamos avanzando mucho en eso también. Okay. Empieza a haber como mucho más contenido como propietario, ¿cierto? Ya. Tú puedes pensar, no sé, oye, ¿y si para Navidad hiciera una cueca? Ah, O sea, para Navidad, perdón. Si para el 18 de septiembre yo hiciera una cueca, o para Navidad hiciera una música más Como un jingle, vinculada, más un jingle de Mall Plaza, etcétera. No digo que uno elimine ciertos roles en la Claro. sociedad, ¿cierto? Pero tiene a la mano muchos más recursos para hacerlo mucho más nutrido, mucho más rico al minuto de hacer cosas. claro. Entonces, en operaciones, en tecnología, en marketing, en mundo legal, en todos estamos haciendo esas ruedas que nos permitan ser mucho más eficientes, generar una mucho mejor experiencia a nuestros clientes que nos visitan, a nuestros locatarios, arrendatarios, y conectarnos mucho más con, por eso esa definición de centro urbano, ¿cierto? Conectarnos mucho más con las comunidades y donde estamos nosotros geográficamente ubicados. Oye, muchas gracias, Rodrigo, por No, acompañarnos por hoy día. favor, gracias a ustedes. Feliz de estar conversando. Bueno, y muchas gracias a todas las personas también que se quedaron hasta el final del capítulo. Los invitamos siempre a darnos 5 estrellitas en Spotify, ¿cierto? Like, coméntenos en YouTube. Y nos vemos en un siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.